Fernando y Laura habían sido una pareja perfecta. Así lo creían ellos. Así lo creían los demás. El amor que compartían parecía invulnerable. Sólido como una roca. Formado en los cimientos de años de confianza mutua. Sacrificios y momentos de felicidad. Pero los últimos meses habían dejado una grieta tan profunda en su relación que ni siquiera el tiempo parecía capaz de sanarla. Fernando, un brillante ingeniero mecánico, siempre había sido el pilar sobre el que Laura, una destacada ejecutiva en una gran empresa farmacéutica, apoyaba su vida. Habían crecido juntos, superando obstáculos, haciendo frente a adversidades que la vida les presentaba sin dudar. Cada paso que daban parecía encaminado a un futuro juntos. Hasta que ese futuro se desmoronó frente a sus ojos. El cambio en Laura comenzó de manera sutil. A medida que la empresa atravesaba una crisis económica que amenazaba con destruirla. La oportunidad para Laura de liderar un proyecto que podría salvarla de la quiebra se presentó como su única opción. Su pasión por el trabajo. Su ambición por salvar la empresa que tanto significaba para ella. Comenzó a ocupar todo su tiempo. Fernando lo entendió, lo apoyó, se sintió orgulloso de ella. Pero al mismo tiempo algo comenzó a cambiar dentro de él. Ya no era la misma Laura que conocía. No era la misma mujer que compartía risas y miradas cómplices al final de la jornada. El trabajo la absorbía, y él, en su soledad, comenzó a percibir la distancia entre ellos. Un abismo que se agrandaba con cada día que pasaba. La noche antes de la presentación decisiva para la empresa y para el futuro de Laura. Fernando entró en su casa después de un largo día de trabajo. Como siempre, la encontró en su despacho. Inmersa en papeles y más papeles. Sumida en su mundo, aislada del suyo, estaba acostumbrado a su dedicación inquebrantable. Pero esa noche algo le pareció extraño. Un pequeño frasco de píldoras, etiquetado con el nombre Prevena, apareció sobre la mesa de trabajo de Laura. Era un detalle insignificante, un objeto que pasó desapercibido para Laura pero que para Fernando encendió una alarma dentro de su mente. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba ahí, en un lugar tan visible? ¿Tan fuera de lugar? Su corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Lo sabía. El frasco parecía tener una respuesta. Una respuesta que Laura, por alguna razón, no había querido darle. Fernando no pudo resistir la tentación de tomarlo entre sus manos. Estudiar el etiquetado que tan fríamente se encontraba allí. Prevena. El nombre resonaba en su cabeza como una campana de alarma. ¿Qué tenía que ver Laura con esto? Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué no le había contado nada de este proyecto? ¿De este fármaco tan misterioso? ¿Qué estaba ocultando? Y lo más importante. ¿Qué significaba todo esto para su relación? ¿Para su futuro? La incertidumbre lo consumía mientras sostenía el frasco entre sus dedos. La imagen de Laura, dedicada a su trabajo, se desvaneció en su mente. Ahora, ante él, se levantaba la sombra de un secreto que podría destruir todo lo que habían construido. Decidió que no podía quedarse ahí sentado, esperando respuestas que no llegarían por sí solas. Necesitaba saber más. Esa misma noche, Fernando se levantó del sillón. Tomó el frasco y comenzó a buscar más pistas. Su mente ya no podía descansar. No podía ignorar lo que había visto. Lo que había sentido. Se adentró en el despacho, registrando cada rincón, buscando algo que pudiera dar respuesta a sus dudas. Al principio, no encontró nada. Pero a medida que avanzaba, su desesperación crecía. La habitación se llenó de una tensión palpable. Una sensación de estar cruzando una línea que nunca había imaginado cruzar. Fue entonces cuando, en un cajón del escritorio de Laura, encontró algo que lo dejó helado. Un sobre, cuidadosamente escondido.
con documentos dentro. Al abrirlo, encontró informes médicos detallados. Informes sobre la investigación clínica de Prevena, el medicamento que había descubierto en la mesa de trabajo. Los documentos mencionaban a un hombre llamado Ricardo, un colega de Laura con el que aparentemente estaba trabajando estrechamente en este proyecto. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué Laura no le había dicho nada sobre esto? ¿Por qué había ocultado este secreto? El corazón de Fernando latía con fuerza mientras leía los informes. Había tantas cosas que no entendía. Tantas preguntas sin respuesta. ¿Por qué todo esto estaba tan oculto? ¿Tan aislado del mundo? ¿Por qué Laura no le había contado nada? La desconfianza, que ya había comenzado a sembrarse en su mente, se convirtió ahora en una certeza aplastante. Laura le había mentido. Había algo más. Algo que no podía explicar. Algo que no podía ignorar. De repente, la figura de Ricardo, el hombre que había visto con Laura en el evento de la empresa, comenzó a tomar una forma más definida en su mente. ¿Qué papel jugaba en todo esto? ¿Por qué parecía tan cercano a Laura? ¿Tan involucrado en su vida? ¿Tan importante en su mundo? Fernando, sintiendo el peso de la traición en su pecho, decidió que no podía esperar más. Necesitaba confrontarla. Necesitaba respuestas. No podía vivir más con la incertidumbre que lo consumía. Pero mientras pensaba en todo esto, en la certeza de lo que estaba a punto de hacer, algo más se apoderó de él. Una parte de su corazón aún le decía que tal vez todo era una confusión. Que tal vez había algo más detrás de todo esto. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si las dudas que lo atormentaban no eran más que el producto de su propia inseguridad? ¿Y si el hombre que estaba a punto de enfrentarse a Laura, acusándola de algo que no entendía, estaba siendo arrastrado por sus propios miedos y celos? La incertidumbre lo dejó paralizado. Pero no pudo evitar la necesidad de saber la verdad. La noche se alargó mientras Fernando, sin poder dormir, comenzaba a planear el enfrentamiento que cambiaría su vida. ¿Sería capaz de aceptar la verdad? Cualquiera que fuera, ¿sería capaz de perdonar si todo resultaba ser una mentira? ¿O por el contrario, sería esta la última vez que miraría a Laura de la misma manera? La mañana siguiente llegó. Fernando no pudo descansar en toda la noche. El día de la presentación había llegado. Y con él, la oportunidad de enfrentar a Laura y obtener respuestas. Pero no estaba preparado para lo que el destino tenía reservado para él. La mañana llegó con una tensión palpable en el aire. Un silencio denso que Fernando no podía romper. Mientras se preparaba para enfrentar a Laura, la mente de Fernando se debatía entre la desesperación y la esperanza. A medida que la realidad de lo que había descubierto la noche anterior se asentaba en su mente, sus pasos hacia el salón de conferencias donde Laura tendría la presentación parecían más pesados. El frasco de píldoras aún pesaba en su bolsillo, como un recordatorio constante de la incertidumbre que ahora reinaba en su vida. El evento estaba a punto de comenzar, y Fernando se encontraba parado en la entrada del salón, observando la elegancia de la multitud, las conversaciones animadas, las risas y el bullicio a su alrededor parecían ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Estaba rodeado de personas, pero se sentía completamente solo, aislado en un mar de miradas indiferentes. Su mente no podía dejar de dar vueltas a las palabras de Laura, a los documentos que había encontrado, y, sobre todo, a la figura de Ricardo, quien parecía ser el centro de todo el misterio. Fernando sabía que debía hablar con Laura, enfrentarse a ella cara a cara y obtener respuestas, pero la ansiedad lo envolvía. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría expresarle todo el dolor y la confusión que lo embargaban sin arruinarlo todo? El amor que alguna vez compartieron parecía estar al borde del abismo.
Y él se encontraba de pie, observando cómo ese abismo se abría más y más con cada segundo que pasaba. Al fin, vio a Laura. La encontró en medio de la multitud, de pie junto a Ricardo. La imagen fue suficiente para hacer que su corazón latiera más rápido. Se sentó junto a él. La misma distancia emocional que siempre había existido entre ellos. Pero ahora esa distancia era un abismo insalvable. Laura estaba radiante. Su rostro mostraba una calma falsa. Como si todo estuviera bien. Como si la vida siguiera su curso sin ninguna grieta que lo amenazara. Su conversación era animada. Pero Fernando no pudo evitar ver lo que había dentro de esa interacción. Las sonrisas entre ellos parecían demasiado cómplices, demasiado cercanas. Como si compartieran algo que él no podía entender. Algo dentro de él se rompió al verlos tan juntos. Al ver a Laura tan cómoda. Tan segura a su lado. Fue entonces cuando la angustia se apoderó de su ser. Y decidió que ya no podía esperar más. Con determinación, interrumpió la conversación. Laura, necesitamos hablar, dijo con una firmeza que ni él mismo reconoció en su voz. El tono de su voz sonó fuerte. Cortante, como una orden que nadie podía desobedecer. La mirada de Laura se congeló por un segundo. Y sus ojos, que antes reflejaban dulzura y cariño, ahora mostraban una sorpresa mezclada con miedo. Ricardo, al ver la tensión en el aire, intentó intervenir. Pero Fernando no estaba dispuesto a dejarlo. No es el momento ni el lugar. Intentó Laura, con una sonrisa forzada en sus labios. Esto puede esperar. Fernando, dijo, tratando de calmarlo, de distraerlo, pero su voz sonaba vacía, como una disculpa apresurada que no tenía el poder de apaciguar la tormenta que se desataba en su interior. No, Laura, no puede esperar más. Necesito respuestas ahora, insistió Fernando, ignorando las miradas curiosas que ahora se centraban en él. El sudor comenzó a formarse en su frente. Pero no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Había pasado demasiado tiempo viviendo en la incertidumbre. No importaba lo que costara. Necesitaba la verdad. Ricardo, al ver el giro que tomaba la conversación, se acercó, intentando calmar la situación. Fernando, no es el momento adecuado, dijo con voz baja, pero con una firmeza que no logró ocultar su preocupación. Esto es importante para todos nosotros. Necesitamos resolverlo después de la presentación. Laura tiene un papel crucial que jugar aquí. No podemos distraernos ahora. Fernando lo miró fijamente, su rabia y su confusión luchando por salir de su pecho. ¿Qué papel juegas tú en todo esto? ¿Ricardo? ¿De qué se trata este maldito secreto? ¿Por qué Laura no me ha dicho nada sobre ti? ¿Sobre Prevena? ¿Por qué no me has contado la verdad? Gritó, su voz llenándose de desesperación. Ricardo retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo. No lo entiendes, Fernando. No sabes lo que está en juego aquí. Todo lo que hemos hecho es por el bien de todos. No es lo que piensas. Dijo, casi como una súplica. Laura ha estado bajo una presión inmensa. Y tú lo sabes, ¿verdad? Fernando estaba a punto de estallar. La palabra, presión, le sonaba vacía. Como una excusa barata que no podía aceptarse. Pero antes de que pudiera continuar, Laura lo interrumpió. Fernando, por favor, vamos a hablar después de la presentación. No aquí, no ahora, dijo, con un tono de súplica que le perforaba el corazón. Por favor, entiende, esto es más grande que nosotros. Pero Fernando ya no podía esperar. No, Laura, ahora, necesito saber la verdad, lo que está pasando entre nosotros. Lo que está pasando entre tú y Ricardo. Todo esto. No lo soporto más, dijo, su voz quebrándose al final. La multitud observaba.
Algunos con incomodidad, otros con morbo. El silencio era ensordecedor, y el peso de las palabras no hacía más que añadir presión a un momento ya de por sí tenso. Laura, derrotada, asintió con la cabeza y, sin más opción, lo condujo a una habitación privada cercana, con Ricardo siguiéndolos de cerca. La puerta se cerró tras ellos. Y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Dentro de la habitación, Fernando no perdió tiempo. ¿Qué está pasando, Laura? ¿Qué ocultas?, preguntó directamente, sus ojos clavados en ella. La respuesta de Laura llegó con una respiración profunda, como si se preparara para lo peor. Fernando, no hay nada más entre Ricardo y yo. Solo trabajo. Prevena es un proyecto confidencial. No podía hablar de ello con nadie. Ni siquiera contigo, explicó, tratando de calmarse. Su voz sonaba vacía, casi sin vida. ¿Y las reuniones nocturnas? ¿Las llamadas privadas?, preguntó Fernando, su voz llena de dolor. ¿Qué se supone que debo pensar cuando veo todo eso? Ricardo, al ver la dirección que tomaba la conversación, dio un paso adelante, intentando aclarar las cosas. Fernando, entiendo lo que sientes. Pero todo lo que hemos hecho es por el bien del proyecto. Hemos estado bajo una enorme presión, explicó, con una sinceridad que Fernando casi pudo creer. Pero Fernando no estaba dispuesto a creerles sin más. Quiero ver todo, todos los documentos, toda la correspondencia sobre Prevena. Quiero saber todo, demandó, decidido a llegar al fondo de la situación. Laura lo miró, sabiendo que no podía hacer nada más. Está bien, te lo mostraré después de la presentación. Pero ahora, por favor, déjanos terminar. Esto es crucial para mi carrera y para la empresa, dijo, su voz temblando, como si la culpa comenzara a devorarla desde adentro. Fernando asintió, sin dejar de mirarla. No estaba convencido, no aún, pero decidió esperar. La puerta se abrió nuevamente y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia el salón principal, dejando atrás la habitación llena de secretos a medio revelar. La presentación comenzó. Laura subió al escenario, acompañada de Ricardo, y comenzó a hablar con una seguridad que sorprendió a Fernando. Sus palabras eran firmes, su postura confiada. El público aplaudió su desempeño. Pero Fernando no podía concentrarse en nada más que en lo que acababa de suceder. Sabía que las respuestas que necesitaba aún estaban por llegar, y no podría descansar hasta obtenerlas. La presentación fue un éxito rotundo, pero para Fernando, todo parecía vacío. Lo único que le importaba ahora era la verdad. Una verdad que pronto sería revelada. Para bien o para mal. El camino hacia la verdad estaba marcado por el dolor y la desconfianza. Pero él estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque sabía que, al final, la verdad lo liberaría. O lo destruiría. La puerta se cerró tras Fernando, dejándolo de pie en el salón principal, rodeado de murmullos y risas. Pero él no podía escuchar nada. Su mente estaba ensordecida por la angustia, la rabia y la confusión. Había escuchado, lo había visto con sus propios ojos, pero aún no podía creerlo. Las palabras de Laura, la explicación de Ricardo, todo le parecía un rompecabezas incompleto, una mentira cuidadosamente tejida con hilos de duda. ¿Cómo podía confiar en ellos ahora? ¿Cómo podía volver a ver a Laura de la misma manera después de todo lo que había descubierto? Mientras el salón se llenaba de aplausos, Fernando permanecía en un rincón, con los ojos fijos en el escenario, sin ver realmente lo que sucedía allí. Laura estaba radiante, como siempre, su figura impecable mientras recibía felicitaciones por su éxito. Pero esa imagen perfecta de Laura, la mujer que había amado durante años,
La mujer que había compartido su vida. Parecía ahora un espejismo. Todo lo que había conocido parecía desmoronarse a su alrededor. Se sentó en una silla vacía, sumido en sus pensamientos. Cada palabra que Laura había pronunciado en la habitación privada. Cada gesto de Ricardo. Todo giraba en su mente como una espiral interminable. La pregunta que lo torturaba era: ¿por qué no le había contado la verdad? ¿Por qué la mentira había sido su respuesta? La incomodidad que sentía ahora. La falta de confianza. Se estaba convirtiendo en una condena que lo desterraba al silencio. Había amado a Laura con todo su ser. Había confiado en ella más de lo que había confiado en nadie en su vida. Pero ahora sentía que ese amor, esa confianza, se había desvanecido como humo. El ruido del salón a su alrededor desapareció por completo cuando su mente empezó a divagar. Recordando los momentos que compartieron juntos. Las risas a la luz de las velas. Los paseos por la ciudad sin rumbo fijo. Las conversaciones profundas sobre el futuro. Todos esos momentos ahora parecían tan lejanos. Tan vacíos. Fernando se preguntaba si alguna vez fueron reales o si solo eran ilusiones que él había construido en su mente. Un castillo de cartas que había caído en el primer viento de la duda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la presentación terminó. Laura salió del escenario, con una sonrisa en el rostro, recibiendo más felicitaciones. Fernando estaba decidido a hablar con ella, a enfrentarse a la verdad que había estado evitando. Se levantó de la silla, sus manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía esperar más. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si aún había algo de verdad entre ellos. Laura lo vio acercarse y, por un momento, sus ojos se encontraron. En su mirada había una mezcla de sorpresa, culpa y tristeza. Fernando no podía descifrar si era el remordimiento lo que veía en sus ojos o si era solo una máscara de una mujer atrapada en una mentira. Pero ya no importaba. Las mentiras se habían acumulado durante demasiado tiempo. Y ahora todo debía salir a la luz. Laura, comenzó, su voz temblorosa, pero firme. Necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Qué está pasando entre tú y Ricardo? ¿Por qué todo esto ha sido un secreto para mí? Laura intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Fernando podía ver que ella quería explicarse, que intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero las dudas ya estaban sembradas en su mente. La confianza se había ido, y con ella, cualquier esperanza de reconciliación. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, Laura no podía evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Había un dolor profundo en su expresión. Un dolor que Fernando apenas podía reconocer. Fernando, no es lo que piensas, dijo finalmente, su voz quebrada. No hay nada entre Ricardo y yo. Solo trabajo. Prevena es un proyecto que me ha consumido. Es todo lo que he tenido en los últimos meses. No te lo dije porque no quería que esto nos afectara. Quería protegerte, proteger nuestra relación. Fernando la miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar sus palabras, de encontrar alguna verdad en medio de la confusión. Pero todo lo que veía eran contradicciones. ¿Protegerme?, repitió, incapaz de comprender. ¿Eso es lo que haces cuando me ocultas cosas tan importantes? ¿Eso es lo que haces cuando me mientes? Laura dio un paso hacia él. Pero Fernando retrocedió, incapaz de soportar más la cercanía. No es solo eso, Laura, es todo lo que me has ocultado. Todo lo que no me has contado. He visto los documentos. He visto cómo has estado trabajando con Ricardo. Cómo te has estado reuniendo con él. No puedo seguir ignorando lo que está pasando. ¿Por qué me haces esto? Fernando, por favor, escúchame, dijo ella.
con la voz rota. Te prometo que no hay nada entre Ricardo y yo. Todo ha sido por Prevena. Estábamos trabajando en algo que podría salvar la empresa. Que podría salvar mi carrera. No podía hablar de ello con nadie. Ni siquiera contigo. No quería que pensaras que te estaba dejando de lado. Que te estaba traicionando. Pero las palabras de Laura ya no tenían el mismo peso para Fernando. El dolor, la rabia, la desconfianza lo ahogaban. No puedo seguir viviendo con esto. Laura, no puedo seguir viviendo en la mentira. Dijo, su voz temblorosa por la emoción que no podía controlar. Necesito saber quién eres realmente. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué me has mentido todo este tiempo? Porque yo no puedo seguir aquí sin saber la verdad. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero Fernando no podía sentir compasión. Lo único que sentía era la traición. El vacío que había quedado en su corazón. No importaba lo que ella dijera ahora. No importaba cuántas veces le pidiera perdón. La confianza estaba rota, y ya no había forma de repararla. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. El dolor de la situación los envolvía. Y Fernando sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas. Y no podía esperar más. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió del salón. Dejándola atrás, incapaz de enfrentar más el peso de sus mentiras. La puerta se cerró tras él. Y Laura se quedó allí. De pie, sola en medio de la multitud. A su alrededor, las voces seguían resonando. Las conversaciones seguían fluyendo. Pero ella solo podía escuchar el sonido de su propio corazón rompiéndose. El hombre que había amado durante tanto tiempo se alejaba de ella. Y con cada paso que daba, sentía que todo lo que había construido, todo lo que había luchado por mantener, se desmoronaba. Fernando caminó por las calles oscuras, sin rumbo fijo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que algo tenía que cambiar, que ya no podía seguir atrapado en este ciclo de dolor y desconfianza. La verdad que había estado buscando lo había golpeado en la cara, pero aún no estaba preparado para aceptarla. Pero sabía que no podía volver atrás. La decisión estaba tomada. Ya no había espacio para más mentiras. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de emociones para Fernando. Su mente, siempre acostumbrada a la lógica y la razón, no podía comprender lo que había sucedido. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían encajar perfectamente en su vida, ahora eran solo fragmentos rotos y dispersos, esparcidos por su corazón y su mente. El amor que había creído eterno, el amor que había dado por hecho, se desmoronaba en un abismo de mentiras, secretos y dudas. ¿Cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta de las grietas? ¿Cómo pudo haber creído que todo estaba bien, cuando todo estaba a punto de desmoronarse? Fernando se refugió en su trabajo. Era lo único que le quedaba. Las máquinas, los números, las fórmulas, todo parecía más claro, más lógico que la confusión que dominaba su vida personal. A lo largo de esos días, se sumergió en sus proyectos, buscando consuelo en la rutina. Pero la ausencia de Laura, el peso de las palabras no dichas, lo seguían como una sombra oscura que no podía alejar. La casa se sentía vacía, demasiado vacía. La soledad era su única compañía. Y aunque en su mente sabía que lo mejor era alejarse de Laura, no podía evitar pensar en ella. A veces la veía, con su sonrisa brillante, llena de esperanza, la misma mujer que había amado con tanto fervor. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente, eclipsada por las sospechas y los secretos que ahora compartían. Cada vez que Fernando cerraba los ojos, veía su rostro, pero también veía las lágrimas de Laura, el dolor que había mostrado en la habitación privada cuando él la había confrontado.
Sabía que ella también estaba sufriendo. Que las mentiras la habían arrastrado al mismo abismo que él. Pero a pesar de eso, el rencor seguía creciendo en su pecho, junto con una sensación de traición que no podía quitarse. Un día, mientras revisaba algunos correos electrónicos en su oficina, Fernando encontró uno que lo dejó helado. Era de un antiguo colega de la universidad. Alguien con quien había trabajado en algunos proyectos en el pasado. El correo hablaba sobre los problemas de seguridad en los ensayos clínicos de Prevena, el medicamento que Laura había estado investigando. La información que contenía el correo era alarmante. Irregularidades graves. Efectos secundarios no reportados. Y lo más preocupante, investigaciones que sugerían que el proyecto no solo era inseguro, sino que podría estar violando regulaciones éticas importantes. Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El correo, que al principio parecía un simple mensaje de advertencia, ahora era la confirmación de algo mucho más grande y oscuro. El proyecto, Prevena, en el que Laura había estado tan involucrada, no era solo un esfuerzo profesional, sino un posible fraude que podría arruinarle la vida a muchas personas, incluida ella misma. ¿Cómo podía Laura no habérselo contado? ¿Cómo podía haber ocultado algo tan grave? Esa tarde, con el correo impreso en su mano, Fernando fue a casa. La tensión en su cuerpo era palpable, y la incertidumbre de lo que iba a decir se sumaba a la tormenta emocional que ya lo atormentaba. Cuando entró en la casa, el silencio lo recibió, como siempre lo hacía en los últimos días. Laura estaba en la cocina, preparando algo para cenar, como si nada hubiera cambiado. Fernando se quedó parado en la puerta, observándola por un momento. La imagen de ella, tan calmada, tan ajena a la tormenta que él estaba viviendo, lo hizo sentirse aún más distante. La rabia comenzó a crecer dentro de él, y no pudo evitar acercarse. Laura, dijo, su voz cortante. Tenemos que hablar. Laura lo miró con sorpresa, como si no hubiera notado la tensión que lo invadía. ¿De qué se trata, Fernando?, preguntó, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Fernando levantó el correo que había encontrado. Esto es lo que tenemos que hablar, dijo, arrojándolo sobre la mesa. ¿Sabías algo de esto, Laura? ¿Sabías que Prevena es un proyecto lleno de irregularidades? ¿Sabías que están violando las leyes de ética médica? ¿Sabías que este proyecto podría destruir todo lo que hemos construido? El rostro de Laura se descompuso al instante. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, luego a la culpa. Fernando, yo no sabía todo lo que estaba pasando. Todo esto fue mucho más grande de lo que pensaba. Estaba intentando salvar mi carrera, mi trabajo, pero no sabía lo que estaba en juego. No quería que esto nos afectara. No quería que mi fracaso te afectara a ti. Fernando la miró fijamente, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿No querías que nos afectara? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? ¿Por qué me mentiste sobre todo esto? Laura comenzó a llorar. No era mi intención mentirte, Fernando, no lo era. Estaba tan atrapada en todo esto que no supe cómo contártelo. Y ahora todo está fuera de control. Yo no puedo volver atrás. Fernando dio un paso atrás, su corazón lleno de angustia. No, Laura, no puedes. No puedo seguir aquí, viviendo en la mentira. ¿Sabes lo que me has hecho? Me has mentido sobre todo. Y ahora estás arruinando nuestras vidas por algo que ni siquiera entiendo. No sé si alguna vez podré perdonarte. Las palabras cayeron pesadas entre ellos, llenando la habitación de un aire denso y amargo. Laura intentó acercarse, pero Fernando la detuvo con un gesto. No puedo más con esto. Necesito tiempo.
Necesito entender qué está pasando. No puedo vivir con esto en la cabeza. Necesito estar solo. Laura asintió, sabiendo que no podía hacer nada para detenerlo. Entiendo. Te daré el espacio que necesitas. Pero por favor, Fernando, no me dejes. No quiero perderte. Pero Fernando ya se estaba alejando. Ya me has perdido. Laura, ya me has perdido, murmuró, sin volverse a mirarla. Y con esas palabras, salió de la casa, sin saber si alguna vez volvería. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para ambos. Fernando, en su desesperación, trató de buscar consuelo en su trabajo. Pero nada parecía calmar el vacío que sentía en su pecho. Las imágenes de Laura, de sus mentiras, de sus secretos, lo perseguían sin descanso. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, en cómo su vida había cambiado de manera irreversible. Mientras tanto, Laura, destrozada por la culpa, se encontraba atrapada en su propio sufrimiento. Sabía que había perdido a Fernando. Sabía que había destruido todo lo que habían construido juntos. Pero también sabía que no podía seguir escondiendo la verdad. El proyecto, Prevena, había sido su oportunidad para destacar, para ganar el reconocimiento que tanto deseaba. Pero en su búsqueda de éxito, había perdido lo más importante: su relación, su confianza, y tal vez incluso a sí misma. La empresa en la que trabajaba comenzó a desmoronarse bajo el peso del escándalo. Los informes sobre los problemas en el proyecto, Prevena, fueron filtrados a los medios de comunicación. Y la controversia creció exponencialmente. La presión sobre Laura aumentó. Y el futuro de su carrera parecía incierto. Fue suspendida de su cargo mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Y el sueño de haber salvado la empresa se desmoronaba tan rápido como había comenzado. La separación de Fernando y Laura parecía inevitable. Y ambos sabían que necesitaban sanar. Pero no sabían cómo. El dolor, la desconfianza, la traición, todo parecía consumirlos. Y aunque en sus corazones todavía quedaba algo de amor, sabían que había mucho que reconstruir. Que mucho había quedado destruido en el camino. Los días que siguieron a la separación fueron como una pesadilla interminable para Fernando y Laura. Aunque ambos intentaban continuar con sus vidas, el dolor, la culpa y la incertidumbre seguían presentes, como sombras que se cernían sobre todo lo que tocaban. Fernando, aunque había intentado refugiarse en su trabajo, no podía olvidar el rostro de Laura, la mujer que había amado con todo su ser. La verdad que había descubierto sobre ella lo había dejado marcado. Pero había algo más. Algo que no podía ignorar. Su amor por ella no había desaparecido. Y esa verdad era un lastre mucho más pesado que las mentiras que él había descubierto. En el corazón de la ciudad, en su departamento vacío, Fernando pasaba los días intentando desconectarse de todo. Se había sumergido en el trabajo, en las máquinas y los números, pero nada lograba calmar el tumulto que sentía en su interior. La imagen de Laura se le aparecía en sueños, en recuerdos fugaces que lo asaltaban en los momentos más insospechados. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero lo que no sabía era si alguna vez podría perdonarla. Si alguna vez podrían sanar lo que se había roto entre ellos. En el otro extremo de la ciudad, Laura vivía una realidad igualmente desgarradora. Había perdido todo lo que había amado. Su trabajo, su relación, su dignidad. Los días se alargaban como una condena interminable. Y aunque se sumergía en el trabajo para distraerse, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que su vida profesional estaba acabada. Y lo peor de todo era que sentía que había perdido la oportunidad de redimirse ante Fernando. La tristeza y la desesperación la envolvían.
pero en lo más profundo de su ser aún quedaba una pequeña chispa de esperanza. La posibilidad de que Fernando pudiera perdonarla. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un mes después de su separación, mientras Fernando regresaba a su apartamento después de una larga jornada de trabajo, su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje de Laura. Algo que jamás había esperado recibir. Con el corazón acelerado, abrió el mensaje, leyendo las palabras que hicieron que su respiración se acelerara. Fernando, por favor, necesito verte. Hay algo muy importante que debo contarte. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Por favor, permíteme explicarte lo que pasó con Ricardo. Lo que realmente sucedió. Necesito que sepas la verdad completa. Y espero que podamos hablar de todo lo que hemos perdido. Si me das una última oportunidad, tal vez podamos encontrar una manera de sanar. Fernando sintió una mezcla de confusión y miedo. ¿Debería verlo? ¿Debería escucharla otra vez? Todo lo que había pasado entre ellos lo había dejado marcado de una forma que no sabía si podría soportar. Pero algo dentro de él, una sensación indescriptible, le decía que no podía dejar las cosas así. Aunque el dolor aún era insoportable. La posibilidad de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban lo impulsó a aceptar la invitación. Sin decirle a nadie a dónde iba. Tomó su abrigo y salió hacia el café donde solían encontrarse. Al llegar, Laura ya estaba allí. Su rostro, aunque ahora más pálido y cansado, aún mostraba la belleza que él había amado. La veía sentada en la mesa, con los ojos fijos en la taza de café frente a ella. Como si estuviera esperando un milagro. Fernando se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando Laura levantó la vista y sus ojos se encontraron, un torrente de emociones invadió a ambos. La tristeza, el arrepentimiento y la esperanza compartida flotaban en el aire como una neblina densa que no podían ignorar. Fernando, dijo ella con voz suave, casi temblorosa, gracias por venir. Sé que no lo merezco. Pero necesito hablar contigo. Necesito que me escuches, al menos una última vez. Fernando se sentó, sin saber si debería hablar o simplemente escuchar. La verdad era que sus palabras le quemaban en la garganta. Pero el deseo de escuchar lo que Laura tenía que decir lo superaba. Te escucho, respondió, su voz rota, cargada de todo lo que había vivido en los últimos días. Laura respiró hondo, como si intentara reunir fuerzas para decir lo que había estado guardando en su interior. Sé que te he fallado, Fernando, y sé que esto no tiene excusa. Pero, por favor, escucha, no fue solo trabajo, no fue solo un proyecto. Lo que ocurrió con Ricardo, lo que no te conté, lo que realmente pasó fue que, en medio de todo el caos, me sentí más sola que nunca. Sentí que no podía manejar todo por mí misma. Y Ricardo fue mi apoyo. Al principio fue solo trabajo. Solo una relación profesional. Pero después, la línea entre lo que debía ser y lo que no debía ser comenzó a desdibujarse. Y cometí un error, Fernando, un error que jamás debía haber cometido. Me dejé llevar por mi vulnerabilidad, por la soledad que sentía. Y me acerqué a él más de lo que debería. Pero no fue lo que tú piensas. No fue una relación como la que tú crees. Fue un error, una distracción, un intento desesperado por encontrar algo que me hiciera sentir menos vacía. Fernando la miró fijamente, sin saber cómo reaccionar. ¿Era esta la verdad que había estado buscando? ¿Era esta la razón por la que todo se había desmoronado? ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me contaste que te sentías así? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Yo estaba aquí, Laura, dispuesto a apoyarte, pero no me diste la oportunidad. ¿Por qué? Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos.
Porque tenía miedo de perderlo todo. De perderte a ti. Pensé que si te lo decía, me rechazarías, que pensaría que era débil. Pero lo que no entendí en ese momento es que al callarlo, al esconderlo, te perdí de todos modos. Un silencio pesado cayó entre ellos. Las palabras de Laura resonaban en la mente de Fernando, pero algo dentro de él se resistía a aceptarlas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz apagada, casi sin esperanza. ¿Qué hacemos ahora? Después de todo esto, Laura levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sé, Fernando, no lo sé, solo sé que he perdido todo lo que más quería. Y aunque no puedo cambiar lo que hice, quiero que sepas que lo siento más de lo que jamás podré expresar. Y si alguna vez hay una posibilidad de que me perdones, quiero que sepas que haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que lo que más deseo es recuperar tu confianza. Fernando se quedó en silencio, luchando con sus propios sentimientos. La rabia y el dolor seguían allí. Pero también había algo más. Algo más profundo. Una chispa de lo que alguna vez habían compartido. Tal vez no podía perdonarla de inmediato. Tal vez no podían regresar a lo que alguna vez fueron. Pero también sabía que aún quedaba algo entre ellos. Algo que no podía ignorar. Después de un largo silencio, Fernando finalmente habló. No te prometo nada, Laura, no sé si alguna vez podré perdonarte. Pero tal vez podamos empezar a vernos como personas que se han perdido. Que se han hecho daño. Pero que aún tienen algo de lo que solían ser. Laura asintió lentamente, con una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo con voz suave. El futuro de Fernando y Laura seguía siendo incierto, pero en ese momento, ambos sabían que la posibilidad de sanar, aunque remota, existía, y tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino hacia el perdón y la reconstrucción. Un camino que los llevaría a descubrir lo que realmente significaba el amor. La confianza y la segunda oportunidad.